en Daniel capítulo 6, verso 10. Dice, ¿lo tienen? 6, 10, Daniel 6, 10. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación, en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Dando gracias a su Dios. Bueno, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos un tema que le pusimos gratitud que sobreabunda. Gratitud que sobreabunda. Hoy vamos a meditar en un tema que es gratitud constante. Gratitud constante. La semana pasada hablábamos de 3, 4 puntos, que era arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracia. ¿Se acuerdan? Abundando en acciones de gracia. Fíjense, hermanos, que nosotros no debemos de padecer amnesia. Hay cristianos y hay gente que padece de amnesia. Bueno, aunque no es que esté enfermo, sino que esa es su actitud de que se le olvida las cosas, se le olvida lo que Dios ha hecho por él. Nosotros debemos amnesia es pérdida total o parcial de la memoria, pérdida total o parcial de la memoria. Entonces, el salmista dice en el Salmo 103, el hermano lo citaba, y está diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista está hablando a su alma, dice, alma mía, bendice al Señor. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no se te pase ninguno. O sea, no te olvides de ningún beneficio que Él te da. Entonces, así debe ser nuestra vida, constante. Una gratitud constante. Porque cada momento, hermanos, cada momento de nuestra vida hay bendiciones del Señor que porque están ahí, creemos nosotros que no están. Pero, por ejemplo, fíjense, hermanos, los que son un poco violentos, y cuando hay un día así cálido, andan bien a gusto, ¿no? Pero a veces nos olvida decirle, Señor, gracias, ¿verdad? ¿Sí? Así como los que son violentos y los mandamos al polo norte, ¿no? Se nos congelan. Pero estamos acá y tenemos un buen clima y se nos olvida dar gracias a Dios. Nuestra gratitud debe de ser constante. Dice, no debemos de dejar pasar ningún detalle en nuestra vida. Y es por eso el salmista dice que no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense que dar también gracias a Dios cuando estamos recibiendo es muy fácil. Pero lo tremendo de esto es lo que les dije al principio, que a veces estamos recibiendo y somos ingratos. No damos gracias porque creemos que eso es algo natural, pero es una bendición de Dios. Si nos ponemos a pensar, hermanos, todo lo que tenemos se va a dar cuenta que es una bendición de Dios. Todo lo que tenemos, el aire que respiramos, ¿sí? Entonces dar gracias también en tiempo de que estamos recibiendo es muy fácil y fluye. En algunas personas que ya han aprendido a dar gracias y a ser agradecido en algo, pues les
fluye la gratitud porque están recibiendo. Y así debería de ser, ¿entiendes? Debería de ser así, nuestra vida constante, fluida en gratitud. Pero lo lamentable es esto, que estamos recibiendo y a veces nos portamos ingratos. Pero vamos a ver estos puntos del día de hoy, que cuando las cosas marchan no tanto a nuestro favor, ahí es donde se ve una gratitud tal vez más genuina. Ahí es donde se ve una gratitud, pero sincera, ¿sí? Una gratitud sincera. ¿Por qué? Porque tal vez las cosas no van a nuestro favor, pero a pesar de eso, seguimos teniendo gratitud. Seguimos teniendo gratitud y seguimos diciéndole al Señor, gracias. Fíjense que, por ejemplo, a Daniel lo podemos ver que él tenía una gratitud constante. Una gratitud, acciones de gracia. Ya vemos esos verbos. Constante. ¿Qué entiende usted por constancia? Constante. ¿Qué es constante para usted? Siempre. Continuamente. Constante, hermanos. ¿Qué es constante? ¿Qué entiende usted por constante? Bien, sin entender. Si todo está relacionado, ¿se da cuenta? El diccionario dice, constante es actitud del que mantiene la firmeza de ánimo. ¿Entienden? Todo está relacionado. Es actitud del que mantiene la firmeza de ánimo. O sea, no dice, no es esta persona constante, o el que es constante, no se basa en el ambiente, en el clima, en lo que siente. ¿Entiendes? Es algo firme, es algo de convicción, ¿sí? Es algo de convicción. Y eso lo podemos ver podemos ver que así es como era la vida de Daniel. Es por eso que dice, ese pasaje que leímos de Daniel 6:10 está hablando, hermanos, de si le doy un poquito el contexto, está hablando cuando Nabucodonosor hizo una estatua, ¿se acuerdan? Una estatua para que no fue la estatua, fue un periodo de tiempo que nadie tenía que orar a ningún dios. O sea, no tenían que orar. Pero Daniel tenía una práctica, una disciplina, una comunión con Dios, que no dependía de lo que él sentía, no dependía del clima, no dependía de las leyes, no de los edictos del rey, no dependía de eso, sino era algo personal que él hacía. Pero fíjense, hermanos, que eso lo hacía él de tal manera que era una acción de gracias constante. Es el punto número 1. Era una acción de gracias constante. Entonces, si usted mira ahí, si va atrás, Daniel capítulo 1, verso 8, usted se va a dar cuenta que cuando Babilonia conquista a Israel, a Judá, más que todo, a Judá, vemos que escogen a jóvenes sobresalientes, jóvenes que fueran disciplinados, que hubieran sido disciplinados en ciencias, o sea, que no fueran de esos jóvenes despistados, sino que eran jóvenes especiales, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, sus 3 amigos. Y los llevaron a Babilonia.
Entonces, ¿para qué los quería Nabucodonosor a estos muchachos? Era para que sirvieran en la corte del rey. O sea, ¿para qué? Para que lo ayudaran a administrar mejor. Entonces podemos ver que Daniel, al ver la situación, el ambiente de este pueblo pagano, este muchacho dice que tenía muchas convicciones y tenía una gratitud a Dios. Ya vemos la gratitud de José, ¿se acuerdan? Pero aquí estamos viendo la gratitud de este muchacho que era algo genuino y que no lo movía nada. Era una gratitud constante. Y por eso el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice, lo puso en gracia. Pero este muchacho, dice, propuso en su corazón. Cuando hay una gratitud constante, propones en tu corazón. Propones en tu corazón, fíjate que propones en tu corazón no ofender a Dios. Fue lo que hizo José, ¿se acuerdan? ¿Cómo haré yo este gran mal y pecar contra mi Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo haré esto? Y Daniel de la misma manera dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No se contaminó. Entonces, veis, hermanos, que a veces nosotros hay cosas sencillas que se están moviendo a nuestro alrededor y nosotros creemos que no ofende a Dios, y en realidad sí. Por ejemplo, una de las cosas, el dejar de congregarse, el dejar de orar, el dejar de leer la palabra de Dios, son ejercicios espirituales que nos acercan a Dios, que nos hacen conocer más a Dios. Fíjense que dejamos por un lado y creemos que no estamos ofendiendo a Dios, y sí lo estamos haciendo. Entonces, Daniel sabía muy bien esto, que dice, podemos decir aquí la comida, pues que era algo simple, ¿no? Pues que se la coma. Pero fíjense, él propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos tenían una dieta muy balanceada, tenían una dieta que el Señor se las había dado, y que normalmente los pueblos paganos, fíjense que sus alimentos eran sacrificados a sus ídolos, eran dedicados a sus ídolos. Entonces era algo impuro y ellos tenían prohibido comer esto. Por eso Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él no quiso contaminarse con esa comida. ¿Por qué? Porque para él Dios era importante. ¿Entiende? Cuando para nosotros alguien es importante, mire, hermanos, nos mostramos con gratitud, nos mostramos con amor, les mostramos respeto. Y mostrar gratitud es respetar a los demás. Mire, el ser ingrato es mostrar un desinterés. El ser ingrato es decir, no me importa. Pero Daniel está mostrando aquí que Dios era muy importante para él y que su vida le pertenecía a él. Entonces, aquí lo que nos está indicando este pasaje es que para Daniel Dios era importante, aunque era algo, al leerlo así ligeramente, aunque se vea algo insignificante, pero para Daniel era muy importante, porque él sabía que al hacer esto participaba con ellos y se contaminaba, y él sabía que le pertenecía a Dios. Él era del pueblo de Dios. Y así nosotros, hermanos, somos del pueblo de Dios. Y al empezar tal vez a practicar ciertas cosas,
ligeras, que son inofensivas, a veces se ven muy inofensivas y creemos que no vamos a ofender a Dios, pero créeme que ese poquito te va a llevar a alejarte más de Dios y te va a hacer insensible al punto donde no vas a ser agradecido, no vas a tener gratitud. A este hombre, Daniel, fíjate, empezó desde ahí de joven, con algo poquito, con algo tan sencillo. Creo que si él no hubiera tenido esta convicción desde ahí, desde ese momento, no hubiera tenido la convicción que vemos ahí en el capítulo 6, verso 10. Tal vez no hubiera tenido esa convicción para poder seguir haciendo lo mismo. Pero eso estaba en él, ya tenía esa convicción y lo hacía. Entonces, Satanás es bien astuto, hermanos. Satanás es bien astuto y presenta las cosas de tal manera que las presenta muy inocentes, muy inofensivas, y que nos distrae de nuestra gratitud, de nuestras acciones de gratitud a Dios, a concentrarnos en cosas pequeñitas, a consumir, a observar, a hacer cosas tan pequeñas que nos va a ir alejando de Dios y nos va a convertir en gente insensible. Satanás tiene planes, hermanos, que elabora de tal manera. El apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2 verso 10 dice que Satanás maquina sus planes. A ver, lea conmigo ese pasaje. Dice y al que vosotros perdonáis, yo también, dice, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Dios. Verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, ese hermanos, en el contexto de este pasaje, está en la primera carta a los Corintios. ¿De quién está hablando? Está hablando del muchacho que se estaba metiendo con su madrastra, ¿se acuerdan? De que dijo el apóstol Pablo, saquen ese perverso de ahí. La iglesia de Corinto, dice, la iglesia de Corinto no lo reprendían. Estaban haciendo pecados bárbaros ahí en la iglesia y no lo reprendían. Y cuando lo reprendieron, después, por lo que escribe el apóstol Pablo, este muchacho se arrepintió. Entonces ahora se fueron al otro extremo y no querían perdonar. Dice, no querían perdonar. Entonces aquí, este pasaje lo estoy aplicando y yo creo que es válido, porque está hablando del perdón que tenían que otorgar ellos a este muchacho. Pero ellos no le querían otorgar este perdón porque pues, se dieron cuenta que era obvio, era malo lo que estaba haciendo, era tan obvio que ni la gente del mundo lo hacía. Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja. Cuando tomamos actitudes así contrarias a la voluntad de Dios, fíjese, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta a Satanás. Tal vez, fíjese, es algo sencillo, que digo, es algo inofensivo, se ve, pero estamos abriendo una entrada. Y eso es lo único que necesita Satanás. Lo que necesita Satanás es un poquito, que le abras un poquito la puerta y de ahí va entrando. Eso fue lo que sucedió en este país. Dice, la decadencia de este país, eso fue lo que pasó. Se empezaron a descuidar. ¿Sí? Empezaron a descuidar. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los Corintios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que se mantenga constante con su firmeza, que debemos entender, hermanos, que como lo que cantábamos, es por tu gracia y tu misericordia, Señor, que en cada momento de mi vida, dice, vivo para adorarte. La persona que hace eso, que vive para adorar al Señor y que entiende que es por su gracia y por su amor, créanme que lo está haciendo
con gratitud, y esa gratitud constante con la que tenía Daniel. La gratitud de Daniel era así constante, y no habría ninguna puerta para que rompiera esa gratitud, esa comunión con Dios. Ni esto, ni la comida, dice, no la quiso. Mire, si usted va conmigo también, ahí Daniel 3:12, vamos a ver también la misma actitud que tenía Daniel, tenía sus amigos. Y estos 4 varones, 4 jovencitos, agradaban a Dios, como le digo, no importándole en qué situación estaban viviendo. Ellos, su gratitud era constante, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, una gratitud constante, que no cambie. Dice, verso 12, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto hermanos, cuando vemos esta escritura, yo creo que debemos de aprender muchísimo de estos jóvenes, estos jovencitos que tenían tal convicción, que ellos sabían muy bien que si ellos se postraban ante esta estatua, créanme que ellos sabían muy bien que estaban adorando a un Dios muerto, pero sabían muy bien que ellos estaban ofendiendo a su Dios, que era el verdadero. Entonces ellos, en gratitud a Dios, a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, ¿se acuerdan? Que ellos ahora eran cautivos, no eran hombres libres, sino que eran cautivos, estaban bajo el imperio babilónico. Ahora ellos estaban ahí, pero seguían siendo fieles a su Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, hacer en todo momento, no importando en la situación, las circunstancias, no importando la opresión, no importando el momento que estamos viviendo. En todo tiempo, hermanos, tenemos que tener un corazón lleno de gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él hace. Estos hombres acá, ellos sabían muy bien, porque ellos entendían muy bien por qué estaban ahí, qué estaban haciendo ahí. Pero mire,
ellos eran fieles a Dios. Y hombres fieles y mujeres fieles son los que buscan al Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Entonces, aquí les dice estos tres varones a Nabucodonosor, le dicen: ¿sabes qué? No necesitamos responderte a este asunto. O sea, qué falta de respeto, digo. De hecho, eso fue, así lo tomó Nabucodonosor, porque se enfureció. Se enfureció tanto que dice que envió a calentar 7 veces más el horno para que estos fueran consumidos. Entonces estos hombres, cuando dicen: no es necesario que te respondamos, oh rey, a este asunto, no es necesario, porque nuestro Dios, dice, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Mire esto, mire, al decir estos hombres estas palabras, hermanos, podemos ver un corazón lleno de gratitud. ¿Saben por qué? Porque les estoy diciendo, ellos fueron sacados de su pueblo. Su pueblo, su ciudad amada fue quemada. Sus muros fueron derribados. Y ellos seguían teniendo esta fe, esta gratitud a Dios. Y por eso nos inclinaban. ¿Sí? Y mire, dice, Él nos puede librar. Y así era. Y así fue. Así fue, nos libró, ¿o no? Pero ellos estaban conscientes de esto, miren, hermanos. Miren, hermanos, ellos estaban conscientes. A lo mejor algunos van a decir: no digas eso, porque si tú dices eso, no va a suceder. Por ejemplo, que no salga una palabra negativa de tu boca. Todo tiene que ser positivo. No. Fíjate, estos hombres dicen: si no, dice, o sea, Él nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, está diciendo, y si no quiere librarnos, si Él no quiere librarnos, dice, sepas, oh rey, dice, que no serviremos a tus dioses. ¿Eso qué le está mostrando a usted? Firmeza. ¿Eso qué nos está mostrando ahí? Una gratitud constante. Entonces, la gratitud del corazón de estos muchachos y de Daniel no dependía del ambiente. Es que hoy me siento bien para ir a la iglesia. Es que hoy me siento bien para orar. Es que hoy me siento bien para leer la Biblia. Hoy me siento bien para saludar o llamarle a otro hermano y motivarlo. Hoy me siento bien. No. ¿Entienden? No, mire, ¿qué es fe? ¿Qué dice la Biblia que es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es fe, eso es fe. Si no, imagínense, cuando yo siento que existe Dios, es que hay Dios, y cuando no siento que hay Dios, entonces no hay Dios. ¿Sí? No, es una convicción. Es algo que está en nuestro corazón y debe de estar, y debemos de entenderlo. ¿Sí? De entenderlo. De que Dios está en control de todas las cosas y que no importa, hermanos, en el lugar donde estamos viviendo, no importa las circunstancias, no importa el gobierno, no importa el clima, no importa nada, hermanos. Nuestra gratitud debe de ser al Señor como estemos viviendo, confiando en Él. Estos hombres, fíjense, hermanos, estos hombres estaban viendo su muerte allí a unos cuantos pies, estaban viendo su muerte. Pero ahí, hasta ahí, hermanos, ellos estaban llenos de gratitud. Y ellos dijeron: no, sí, Él nos puede salvar de tu mano, oh rey, de tu horno. Pero si así no fuera, si Él no quisiera salvarnos, tampoco nos arrodillaremos delante de tu estatua, a tus dioses.
Mire, esa es convicción, esa es gratitud. Y es la convicción que nosotros tenemos que tener de gratitud. Número 2, acercarse a Dios no por necesidad y darle gracias. No. O sea, no debemos acercarnos a Dios porque ahora tengo necesidad y por eso le voy a empezar a dar gracias. No, porque ya dijimos que nuestra vida y nuestra comunión con Dios, como la de Daniel y sus amigos, no era de circunstancias, no dependía del clima o del lugar donde estaban, no. Eso traía una disciplina ya desde su hogar, me imagino. Entonces, acercarnos a Dios porque tenemos necesidad y decirle gracias, Señor. Pues no, y bueno, de todas maneras, si no le damos gracias cuando estamos recibiendo, ¿no? Pero fíjense, cuando tenemos necesidad y buscar a Dios, no, porque ya dijimos que Dios no es como la llanta de repuesto que vamos ahí en el carro, ¿verdad? Algunos van manejando su carro, pero nunca saben, si nunca se le poncha una llanta, nunca sabe que lleva una llanta de repuesto, ¿sí? A esa nomás nos acordamos cuando la necesitamos, y así queremos tomar a Dios. Entonces, Daniel tenía una vida constante de gratitud, y ahí en el verso 6 lo podemos ver, capítulo 6, verso 10, dice: Daniel, sabiendo que el rey había firmado esta ley, de inmediato se fue a su casa. Dice, Daniel, sabiendo que el rey firmó esa ley, de inmediato se fue a su casa. Pero no fue para que, como nosotros cuando vemos, ¿no?, la tormenta y decimos, ay, Señor, ayúdame, Padre, ahí sí nos acordamos, ¿no? No, esto para Daniel era algo constante, era su vida práctica, era lo que él hacía siempre. Entonces dice que de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daba hacia Jerusalén. Pareciera que Daniel se fue y se quiso exhibir, ¿entiende? Parece que se quiso exhibir, pero si leemos todo el verso dice: y se arrodilló para orar y para dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Entonces, esto, si nos damos cuenta, es que era una práctica en su vida. O sea, era el momento de oración. Era el momento de oración. Cuando escuchó él esto, pues se fue a hacer lo que siempre hacía. Bueno, de hecho, esto era lo que siempre hacía y se lo estaban prohibiendo. Porque recuerden que el contexto de acá es que los demás gobernadores tuvieron envidia de Daniel y de, pues lógico, sus amigos. Porque se acuerdan que cuando ellos comieron legumbres, dice que se vieron 10 veces más sabios que los demás muchachos, ¿sí? 10 veces más sabios. Entonces, dice que Daniel atendía todos sus asuntos, pues que tenían áreas para atender. Entonces Daniel atendía todos sus asuntos y todavía le quedaba tiempo para el cafecito, para estar bien a gusto, ¿no? Y aquellos habían bien atorados con trabajo y no salían. Y pues miraba que a Daniel se le hacían las cosas muy fáciles. ¿Por qué? Porque este hombre era sabio, Dios lo había dotado con sabiduría. Entonces estos hombres se llenaron de envidia y querían quitarlo y que buscaban cualquier cosa para acusar a Daniel, pero no encontraron ni una sola. El único defecto que encontraron en él fue de que siempre daba gracias a Dios. Ese fue el único defecto. Y dijeron, aquí lo agarramos. Aquí lo agarramos. Y sí, según ellos, ahí lo habían agarrado. Pero Daniel pues estaba muy, muy seguro, ese era su tiempo de oración. Hacía tan rápido su trabajo
con la gracia y la sabiduría que el Señor le había dado, que tenía tiempo para ir a orar a su casa 3 veces al día. Y tenía una costumbre particular de que cuando oraba, dice que se inclinaba en dirección a Jerusalén. ¿Sí? Y así lo hacía, 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? En el carro cuando vamos, porque se nos hizo tarde, ¿verdad? Al trabajo. Entonces nosotros también, hermanos, debemos de tener una convicción de acción de gracias siempre. Una convicción de acción de gracias. Dice que Daniel daba gracias a Dios, pero tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. Daba gracias a Dios. Entonces así tiene que ser nuestra vida constante. Una vida de gratitud constante, hermanos. Punto número 3. En toda sabiduría, Él nos da la victoria. En toda sabiduría, Él nos da, en toda situación, Él nos da la victoria. En toda situación, Él nos da la victoria. En esos 2 casos que leímos de Daniel y de sus amigos, de sus 3 amigos, ¿qué fue lo que sucedió? A Daniel, pues lo agarraron con las manos, o más bien con las rodillas en el suelo, orando al Señor. A los jóvenes, a estos 3 jóvenes los hallaron que no quisieron inclinarse ante la estatua. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A estos 3 los metieron al horno de fuego. Y cuando los metieron al horno de fuego, dice que los hombres, esos mismos que lo llevaron a meterlos al horno, esos se quemaron. Pero aquellos 3, hermanos, estaban caminando dentro del horno, pero no eran 3, eran 4. El Señor los guardó. A Daniel, hermanos, después de ahí que lo agarraron, dice que el rey lo quiso salvar porque sabía de la integridad de este hombre. Todo el día dice que quiso salvarlo, pero como él había firmado, había sellado el edicto, no podía echarse para atrás, porque la ley de los medos y de los persas decía eso. Entonces no podía echarse para atrás. Él intentó salvar a Daniel, pero no pudo. Fue tanto su dolor de este rey, de que cuando llevaron a Daniel al pozo de los leones, lo tiraron. Dice que él se fue a su casa y no quiso música, no quiso comer, se fue porque estaba muy triste, porque un hombre íntegro, un hombre que no había otro como él ahí, estaba siendo, según él, comido por los leones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El Señor lo libró. El Señor lo libró. Entonces, el Señor nos da, dice, al vivir una vida llena de gratitud constante, el Señor nos da la victoria en toda situación. Aunque no sea lo que nosotros queremos responder, no queremos lo que nosotros queremos ver. Porque a veces nosotros queremos que Él nos responda como nosotros queremos. No, dejemos que el Señor responda como es su santa voluntad. Entonces dice, estos hombres, para poder ver la mano poderosa de Dios, tuvieron que entrar al horno. Si no, no hubieran visto la mano poderosa del Señor. Daniel, para poder tener la victoria, tuvo que entrar al pozo de los leones y vio la mano poderosa del Señor, que el Señor lo libró de esa situación. Y para que nosotros podamos ver la mano poderosa del Señor, necesitamos entrar a esa situación, al horno, al fuego, yo no sé. Y ahí es donde vamos a aprender a hacer, a tener nuestro corazón lleno de gratitud constante. Ahí, nada más que ahí. ¿Sí? Nada más que ahí. Fíjense, el apóstol
apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2. Dice, en el verso 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando él llegó a Troas para predicar el Evangelio, Pablo estaba dedicado a la predicación del Evangelio, vivía para Cristo. Y nosotros también debemos de vivir para Cristo. Pero dice, el cristiano, hermanos, no siempre tiene, como ya lo vimos, los hijos de Dios no siempre tienen una vida así quieta, que siempre están en victoria, de victorias, de no pasar cosas difíciles, porque a eso le llaman victoria. Pero sabemos, si lo entendemos del punto de vista de la voluntad del Señor, si estamos en Cristo, sí, siempre estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso y Él pelea las batallas por nosotros. Pero eso no indica que no vamos a pasar por situaciones difíciles, tristezas o cualquier cosa. En este caso dice, cuando va Pablo predicando, recuerden que los cristianos padecían persecución, los cristianos padecían difícilmente situaciones graves donde perdían su vida, perdían sus bienes, perdían su familia. Entonces los cristianos estaban siendo perseguidos. Cuando Pablo dice que llega a Troas para predicar el Evangelio, dice, aunque me abrió puertas en el Señor, se me abrieron puertas en el Señor, o sea, el Señor estaba abriendo puertas en Troas y Pablo estaba predicando y Pablo estaba viendo la mano poderosa del Señor, pero había algo en su corazón, había, hermanos, una tristeza, una preocupación en su corazón. ¿Y cuál era esa tristeza, esa preocupación en su corazón? Es que no encontró a Tito. No encontró, dice, y él sabía que estaba ahí, pero no lo encontró. Tito se había ido a otro lugar y Tito ya no estaba ahí, pero Pablo, porque sabía la situación que estaban viviendo, de la persecución, y cualquier día ellos podían morir. Por eso él decía, todos los días somos muertos. Ellos podían morir, entonces por eso a él le daba esta preocupación y tenía este dolor en su corazón porque no encontró a Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. O sea, les predicó el Evangelio y seguía con ese pendiente de Tito y se fue buscándolo. ¿Por qué? Porque así como Timoteo y a Tito también eran gente de Pablo, que Pablo los amaba, los apreciaba. Pero dice el verso 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Eso es extraordinario, hermanos, para que el apóstol Pablo pueda expresarse de esta manera. Cuando no encontraba a su hermano Tito, no estaba ahí, estaba preocupado, estaba con ese pendiente, pero él dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús siempre nos está llevando de triunfo en triunfo. De la misma manera, así llevó a Daniel, así llevó a Sadrach, Mesach y Abednego, los llevó de triunfo en triunfo, y así fue, y así fue. Y aquí también a Pablo entendiendo eso también, que en Cristo, ahora sí, somos triunfadores. Amén. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Verso 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El último punto que vamos a ver es fragancia, perfume agradable. Fragancia o perfume agradable. Esa es la gratitud constante, así de lo profundo de nuestro corazón. Eso es fragancia delante de Dios. Fragancia delante de Dios. Pablo no estaba derrotado. Donde fuese en el servicio a Cristo, no estaba derrotado. Dice que él prorrumpe, o sea, da gritos de alegría en acciones de gracia, en acción de gracias. Por eso dice, gracias, más a Dios, gracias. Ahí es donde está prorrumpiendo, o sea, dando gritos de gracias. ¿Por qué? Porque dice que en Cristo tenemos el triunfo, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Entonces, nuestra alabanza, hermanos, cuando surge en todo tiempo, en todo momento, hasta en los momentos difíciles, es como un perfume agradable a Él. Un perfume agradable. Así es. Por eso cuando nuestra vida diaria tiene que ser un perfume agradable a Dios. ¿Sí? Perfume agradable. ¿Se dan cuenta cuando salimos, nos vamos a una fiesta o venimos acá, nos ponemos nuestros mejores trapitos y nos agarramos y echamos un perfume, ¿no? ¿Para qué? Para oler rico, para ser agradable. Bueno, queremos estar así, agradables ante los demás, pero con más razón debemos de estar agradables delante de Dios. Con más razón. ¿Y cómo podemos estar agradables delante de Dios? Así como un perfume, como una fragancia, es dándole nuestra vida en gratitud constante. Por eso Pablo dice ahí, en el verso 15, dice, el perfume es acción de gracias. Verso 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grato olor de Cristo. O sea, olemos a Cristo, ¿verdad? Olemos a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo Jesús, eso fue lo que hizo, dar testimonio, dar gracias al Padre. Daba gracias al Padre. Leo ese pasaje en la versión, una traducción viviente, y dice ahí, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Oiga eso, en el desfile victorioso de Cristo, por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe en una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte. Oiga esto. Para los que se pierden, dice, somos un espantoso olor de muerte. Y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para
semejante tarea? Ya ven que somos como tantos, dice, ya ven que no somos, dice, que no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El apóstol Pablo sabía muy bien por qué vivía, por qué lo hacía, y por eso su vida era totalmente una acción de gracias constante. Romanos capítulo 15, verso 16 dice, Romanos 15, 16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, el propósito del apóstol Pablo era que él quería predicar el evangelio tal como es, para que la acción de gracia abundara en todos. Y así de la misma manera, hermanos, nosotros debemos de abundar en acciones de gracias, pero constante, no importando el momento que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo. Si tenemos que congregarnos allá afuera, lo hacemos, hermanos, hagámoslo con todo nuestro corazón, entendiendo que, fíjense, el Señor puso su vida por nosotros. El Señor con amor eterno nos amó. Él dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? En una constante acción de gracias. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, amado Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. Porque podemos ver, amado Dios, que a veces en algún momento, en alguna situación que hemos fallado, no hemos hecho, Señor, lo que necesitamos hacer. Pero sabemos, amado Dios, que cuando vivimos una vida constante de agradecimiento, Señor, cada día tú te revelas en nuestras vidas, Señor amado. Y eso es lo que anhelamos. Queremos ser un perfume agradable delante de ti. Que nuestra acción de gracia sea así, como aquel perfume, como aquella fragancia que derramaba el sacerdote, Señor. De la misma manera, si queremos ser nosotros un perfume agradable ante ti, nuestra vida misma, nuestro reunir, nuestro cantar, Señor, todo lo que hacemos, eterno Dios, que sea agradable delante de ti, amado Jesús, y que cada uno de nosotros vivamos en una gratitud constante, amándote con todas nuestras fuerzas, dándote nuestra vida con todo nuestro corazón, Señor, que no dependamos de las circunstancias, que no dependamos de un gobierno, que no dependamos, Señor amado, de lo que sentimos, que no dependamos del clima, Señor, sino que sea una convicción en nuestro corazón, de tal manera, Señor amado, que nada cambie lo que hay en nuestro corazón, Señor, para ti. Señor amado, ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para que también tengamos convicciones a no abrir puertas a Satanás, Señor, y que robe esa acción de gracias que hay en nuestro corazón para ti, Señor amado, y que descuidemos esa comunión contigo, Señor. Al contrario, sino que cada día, como dice tu palabra, cada día debemos de avivar ese fuego en nuestro corazón. Así, Señor, queremos hacerlo y vivir solo para ti, Señor. Para que cada día seamos así, como dice el apóstol Pablo, una fragancia, un aroma de Cristo, Señor. Gracias, amado Dios. Señor, lleva en paz a mis hermanos hasta sus hogares, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor, que tu gracia y tu misericordia
Señor esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.